En el video de hoy nos metemos en la máquina del tiempo y viajamos 2500 años al pasado para visitar la ciudad de Butrinto. Exploraremos el teatro romano, el baptisterio, la basílica, la muralla, el castillo y todos sus rincones. No olvides de suscribirte y dejarnos ese like que nos hace tan felices. ¡Vamos! Ahora sí, arrancamos otro día en Albania, precisamente en Saranda, pero nos vamos a visitar una reliquia arqueológica que es la ciudad de Butrinto. Vinimos a tomar el bus en Saranda, que pensamos que era el mismo bus que tomamos para ir a Blue Eye, pero no. Así que vamos a dejar los lugares de donde salen los buses en la descripción, a ver si a alguien le sirve. Así no lo tienen que estar buscando. Como nosotros. Como para tener una referencia, estas ruinas de acá, allá tomamos ayer para ir a Blue Eye y de este lado, aquí en esta parada de bus, vamos a tomar el que va a Butrinto. Muy bien, acá nos acaba de dejar el bus y ahí está la entrada. Sí, varias cosas sobre este bus. Sale 200 leques, se toma en el centro, frente, como dijimos, de las ruinas de la Basílica Sinagoga. Así que hay una parada como si fuera de un bus normal. Y después tiene otra parada en donde está el carrusel, en la playa principal, ahí para también, pero bueno, ahí ya va un poquito más lleno. Así que si por ahí se quieren sentar, vayan a la primera parada, que son unas cuadras, pero conviene. Y tarda unos 40 minutos hasta llegar a Butrinto. La entrada costó 1000 leques. 10 euros, pagamos con euros porque no nos alcanzaban los leques, así que ningún problema. ¿Cada uno o los dos? Cada uno, o sea 20 los dos. Muy bien. Y más o menos creemos que nos va a llevar unas 2 horas y media recorrer todo esto. Y en la entrada tenemos mapas en todos los idiomas. Nosotros agarramos el español, así es más fácil. Y podemos recorrerlo por nuestra cuenta, no necesitamos guía. Así que vamos a empezar, ya acá hay columnas, ya me está gustando. Es un parque nacional porque toda esta riqueza arqueológica y también hay mucha biodiversidad tenía que ser preservada. Se cree que los primeros asentamientos en Butrinto fueron en el siglo 8 a.C. 8 a.C. Una locura. Y los primeros que habitaron aquí se creen que eran los exiliados de Troya. Cuando cae Troya se vienen para acá y fundan Butrinto. Y este es el teatro antiguo, que originalmente era griego y es del siglo IV a.C. Luego los romanos vinieron, lo reacondicionaron para hacer un teatro romano con este tipo de estructura. Tiene una capacidad de 2500 personas y, como siempre, aprovechaban la montaña para construir las gradas. De aquel lado, detrás de las arcadas, están las termas romanas y aquí al costado está el templo de Asclepio. Porque desde el siglo IV se empezó a hacer bastante culto del dios de la medicina y por eso le hicieron el templo a Asclepio acá. Y por acá seguimos al baño romano. No, las termas romanas. Suponemos que debe ser esto. Toda esta parte de acá, que acá se ve todo a oscuras, porque le da la sombra. No quedaron muchas ruinas de esto, pero esta era una terma. Segundo, siglo II después de Cristo. Lo bueno del paseíto también es que hay mucha arboleda, así que está fresquito, porque el sol fuerte, incluso en esta época del año. Si alguien quiere tomar agüita, muy va. Todo este sector parece que era lo que era el Foro Romano. Anteriormente era un lugar para comerciar de los griegos,
pero Julio César lo convirtió en el foro. Y esto de acá es un pozo de agua. Parece, ¿no? Ser un pozo de agua porque hay mucha profundidad y abajo hay agua. Por eso sospecho que es un pozo de agua. Es como estar en un jueguito de Lara Croft. Tremendo este lugar. La calma que hay acá, ¿no? No, tremendo. Tremenda. Esto que tenemos acá es el Baptisterio, que es uno de los lugares más importantes de Butrinto. Fue construido en el siglo VI, tiene forma circular, se puede ver columnas que originalmente sostenían un techo de madera y en el centro hay una fuente donde se sumergían a los que se bautizaban. Además, este lugar es muy conocido porque tiene un suelo de mosaico que está increíblemente bien conservado. Y a pocos pasos del baptisterio nos encontramos con esta estructura enorme que corresponde a la basílica, que también fue construida en el siglo VI. La verdad es realmente imponente. Del otro lado del lago, todo por allá, también hubo asentamientos romanos y se pueden ver acueductos, tumbas romanas, etc. Nosotros no vamos a ir hasta allá a verlo porque no se puede llegar hasta allá. Porque no tenemos barco. Debe haber algún tour que te lleve, pero bueno, nosotros seguimos de este lado de la isla, de la muralla, en el área de Butrin. Finalmente llegamos a la parte de la muralla mejor conservada y nos encontramos con la puerta del lago que conectaba el área urbana con el lago y es un excelente ejemplo de la arquitectura defensiva romana. Esta es la puerta del león, tiene un bajorrelieve, se ve el león agarrando el cuello a un toro que significa fortaleza y la construyeron así pequeña para que en caso de ataque solo puedan entrar de a pocos atacantes a la vez y los puedan controlar. Era una de las 6 entradas de la muralla de la época helenística del siglo IV a.C. Espectacular. El color del agua, las ruinas de piedra, el verde de las plantas. Mágico este lugar. No está tan fácil, ¿no? La trepadita. Era por el otro camino, me parece. ¿O no? No sé. ¿Estamos bien? Por supuesto. Mira la puertita que hay acá. Mira qué loco, recién fuimos hasta aquella punta, subimos un poquito por acá, después tuvimos que pegar toda una vuelta para llegar hasta acá arriba y el camino sigue para allá. El castillo de Butrinto fue construido durante la época romana y ha sido restaurado en varias ocasiones a lo largo de los siglos. El castillo jugó un papel importante en la defensa de la ciudad y fue utilizado como una fortaleza militar. Su arquitectura refleja la influencia de diferentes culturas que ocuparon la región a lo largo de la historia, incluyendo los romanos, bizantinos, venecianos y otomanos. Se encuentra estratégicamente ubicado en una colina y ofrece vistas panorámicas al lago de Butrinto y todo su entorno.
El castillo alberga un museo arqueológico con una impresionante colección de artefactos que abarcan la rica historia de Butrinto, desde la antigüedad hasta la época medieval. Hoy en día el castillo es una de las principales atracciones turísticas de Butrinto y es parte del parque arqueológico que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acá en el castillo termina el recorrido. Acá hay que seguir los carteles de salida y una escalera que nos lleva directo afuera del castillo y después seguir el camino hasta la puerta, que es cerquita. Y aclaro esto porque nosotros estuvimos un rato largo buscando la salida. Así es, y estás justo dentro del castillo, muy fácil. Y si llegaste hasta acá, te voy a pedir que te suscribas, que dejes un like, que nos comentes algo y que te mires alguno de estos 2 videos. Y nosotros volvemos la semana que viene con todo lo mejor de la Riviera Albanesa.